El senador Ariel Ávila es quien nos va a ayudar un poco a analizar lo que está pasando con relación al tema del conflicto armado en Colombia y específicamente o puntualmente sobre esas declaraciones que dio ayer el expresidente Juan Manuel Santos. Senador Ávila, gracias por estar con nosotros conectado a esta hora aquí en Cambio de Tema. Feliz día. Buenos días, Paola y Apía, ¿cómo están? Muy amables por la invitación, un honor estar con ustedes. Justamente para entender qué fue lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos, pues hay que escuchar sus declaraciones. Veamos y escuchemos entonces ese video de lo que dijo ayer el exmandatario. Las disidencias de las FARC, que eran un grupo muy pequeño de traquetos, porque los que no firmaron estaban dedicados más que todo al narcotráfico. Entonces digo, no, yo me quedo en mi negocio. Eran un grupo pequeño, disperso. Pues el comisionado de paz de este gobierno, el primero, háganme el favor, con los helicópteros del Estado, fue recogiendo los voceros de los diferentes grupos criminales que se hacían llamar disidencias en las diferentes regiones del país. Lo llevaron en abril del 23 al Yarí. Y ahí les dieron el reconocimiento de Estado Mayor Conjunto de las FARC. O sea que el propio gobierno organizó a las disidencias y mire los resultados que estamos sufriendo. Eso pues ha sido muy desafortunado. Senador Ariel Ávila, pues antes que nada quisiera como leer algunas cifras que tenemos que además ha entregado el mismo Estado. Por ejemplo, el general Francisco Cubillos, quien es el comandante de las fuerzas militares, dice que en este momento hay 21.500 personas en grupos armados, digamos, oficialmente contadas, esto es incluyendo ELN, incluyendo Clan del Golfo y disidencias. Y recordemos que cuando se firmó el acuerdo de paz, se desmovilizaron en ese momento de las FARC más de 13.000 personas. Es decir, bueno, tenemos evidentemente más personas de las que se desmovilizaron en este momento en estos grupos. El expresidente Juan Manuel Santos dice que esto era simplemente un grupo de traquetos que estaban por ahí. De hecho, lo que dicen algunos datos que recogen algunas ONG es que el Estado Mayor Central suma más o menos 3.500 personas y las otras disidencias suman entre 1.000 y 1.500 personas. De todos estos datos, digamos, ¿usted cómo los interpreta y, digamos, cree que el escenario sería distinto en este momento si no se hubiera creado este estatus con este nombre para esta facción de las disidencias de las FARC? A ver, Pía, entonces vamos rápidamente, empiezo a responder cuando usted terminó la pregunta. Cuando se dio el proceso de paz, surgieron 28 grupos de disidencias. El más organizado era el que estaba en Guaviare, en Miraflores, Guaviare, sur del departamento del Guaviare, al mando de Gentil Duarte, y que el segundo era Iván Mordisco. Pero surgieron en Cauca, en Antioquia. De hecho, en Antioquia hubo un famoso ataque contra unos militares que causó mucho renombre y demás, y se dieron 28 grupos. Estos grupos comenzaron a organizarse y se formó una confederación. No era ni siquiera una federación criminal, era una confederación donde más o menos todos se reunían, pero que cada cual hacía lo que se le daba la gana, pero hacia afuera aparentaba ser uno solo. A eso se le colocó Estado Mayor Central. Luego viene la paz total. Todo eso transcurre durante el gobierno Duque. Luego viene la paz total, y yo sí creo que ahí el expresidente Santos tiene toda la razón del caso. ¿Qué pasó? El gobierno intenta hacer un proceso y le da un reconocimiento político a las dos disidencias ya en ese momento, que era Estado Mayor y la segunda Marquetalia Iván Márquez, lo cual era un error, porque ya se había hecho la paz con las FARC, ¿para qué darle reconocimiento político? Pero se les da ese reconocimiento político. Y luego, cuando esa confederación comienza a desquebrajarse, el gobierno decide mantener la mesa con alias Calarcá y no con Iván Mordisco. Es decir, el gobierno consolida los procesos de fragmentación criminal y los ayuda a organizar con esa paz territorial que se llama. La paz territorial, que fue la vuelta que le dio Oti Patiño, suena bien, porque entonces los comuneros del sur en Nariño, chotas y espartanos en Buenaventura, pero cuando usted lo ve como un todo nacional, usted lo que está ayudando es a fragmentar. Y si no te funciona, luego va a comenzar la guerra entre ellos, como la de Calarcá e Iván Mordisco. Entonces, senador, con eso, qué pena lo interrumpo y ya lo dejo seguir, es decir,
que un poco el análisis de Santos, más allá de la perspectiva política, sino lo que usted está diciendo de lo que ocurrió, sí es cierto. Sí, 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 es cierto. La política territorial, como le llamaron la paz territorial, y esa política territorial de negociación ayuda a la fragmentación y organiza las divisiones de esas estructuras, lo cual anarquiza más la situación de ilegalidad que hay en el país. Pero cuando ya uno mira que si la paz, el proceso de paz como tal, agravó el deterioro de la seguridad, ahí ya entro en duda por varias razones, porque yo creo que estamos en una tormenta perfecta y lo que está fallando es la política de seguridad gravemente. La tormenta perfecta la componen 4 cosas. Una crisis en las fuerzas militares, una crisis profunda, que no es una crisis moral, no es una crisis que porque un exguerrillero sea presidente, es una crisis de plata, es una crisis de equipamiento viejo, es una crisis de que la gente está pidiendo pensión aceleradamente, es una crisis profunda. 2, un boom de las economías ilegales. El ejemplo más dramático que siempre doy es el precio del oro. Hace 10 o 12 años, cuando yo hice la primera investigación sobre eso, la onza de oro valía $1,200. Hoy está a $3,000. O sea, entonces el precio de la droga va aumentando, la trata de personas va aumentando. Entonces hay un boom de economías ilegales. Tercero, estamos en un proceso de fragmentación criminal que ya lo ha vivido Colombia varias veces cuando fue la desmovilización paramilitar. Y cuarto, es un año preelectoral. Entonces, uno como que dice, esta tormenta perfecta habría afectado a cualquier gobierno. Ahora, que el gobierno Petro ha sido inepto en seguridad, sí. Que el gobierno Duque fue inepto en seguridad, pues sí, pero pues este es el actual gobierno que hay, tendría que hacer algo. Pero sí venimos de 7 años de deterioro. Una última cosa, qué pena alargarme en esto. Les voy a dar estos datos que tengo acá. A agosto de 2018, las disidencias de las FARC, los 28 grupos que les mencioné, operaban en 56 municipios. A agosto de 2018 es cuando se va Santos. Agosto de 2022, cuando se va Duque, eso se había incrementado a 123 municipios. Es decir, se había más que doblado. Y hoy, a 3 años del gobierno de Petro, casi 3 años, eso está en 186 municipios. Es decir, que al final de este gobierno vamos a tener es una doblada. Otra vez, 200, 210, casi una doblada. Es decir, es un deterioro de 7 años. Con eso concluyo diciendo, este problema de seguridad es delicado y no hay soluciones milagrosas. Sí. Grave eso que usted nos está mencionando, senador, porque significa entonces que se cuatriplicó este fenómeno, este problema en el país, no solamente en este gobierno, sino que esto también pasó en el gobierno anterior y pues ya en el gobierno de Santos también se empezaron a ver cómo surgieron todos estos grupos al margen de la ley y estas disidencias. Pero yo quiero, siguiendo con el pronunciamiento del expresidente ayer, que usted nos ayude a analizar también un poco qué significa o qué tan grave es el hecho que él menciona, y es que esa organización que el gobierno permitió de las disidencias de las FARC la hizo con recursos del Estado, usando recursos del Estado, como por ejemplo los helicópteros que él dice son los que llegan a estas zonas y recogen a los líderes de estas organizaciones y los llevan todos a un sitio de concentración en donde se van a realizar esos diálogos. ¿Eso qué tan grave, eso qué implicaciones tiene? Bueno, esa pregunta es compleja porque se la respondo de 2 formas. Yo creo que el principal error del gobierno Petro fue haber concedido el reconocimiento político a las disidencias. Es algo en el que siempre muchos de nosotros estuvimos en desacuerdo, porque era darle un estatus político a unos criminales. Entonces, eso los empoderaba políticamente, cosa que no estaba bien, porque nosotros hicimos la paz con las FARC, y 13,000 personas dejaron las armas en el caso de las FARC. Unos reincidieron, otros se mantuvieron, pero en la vida real hubo un proceso de paz. Frente a la metodología de transportar la gente, reunirlos, permitir unas especies de zonas de despeje militares por días para que se reúnan, es una metodología comúnmente utilizada en los procesos de paz. Es decir, no era extraño ver eso que se habla de recogerles un helicóptero. El principal error no está ahí. El principal error no es que no hubo un método de negociación, como ceses al fuego sin protocolos, por ejemplo, o lo que acaba de pasar con los de Calarcá, una suspensión de operaciones militares para que se concentren, pero Calarcá dice nunca hemos hablado de concentración. Entonces, un poco esos errores de método
y el reconocimiento político. Más que el transporte de los helicópteros, yo digo que el reconocimiento político fue el principal error de esto. Claro, y ese error, ¿quién lo tiene que asumir? Porque el expresidente dice pues que fue el primer comisionado de paz que tuvo el gobierno, que fue el señor Danilo Rueda, quien pues le dio ese estatus político a las disidencias y quien también permitió el uso de estos recursos estatales. Yo creo que Danilo Rueda, desafortunadamente, nunca tuvo un método claro. Hasta yo conversé con él a profundidad de estos temas 2 o 3 veces. Hasta la saciedad le dije que eso no se podía hacer, pero fue una decisión política y él nunca tuvo método. Yo lo que siento es que el gobierno Petro o la oficina del alto comisionado tenía como una especie de bronca o recelo al modelo de diálogos de La Habana y nunca construyó sobre lo construido y se inventaba una nueva metodología que no terminó de funcionar. Entonces yo sí siento que en esto falló mucho el método en la oficina del alto comisionado. Y pues él ahora, pues mire usted, hay mesas de conversación con organizaciones criminales y no tenemos marco jurídico de sometimiento. Ahí está el principal ejemplo. Senador, yo quisiera preguntarle, digamos, a 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien, digamos, tenía este proyecto de paz total, que se ha discutido mucho de dónde salió el nombre de esto, pero era un poco un objetivo más o menos utópico de lograr una paz absoluta. Él prometió que cuando llegara al gobierno casi que los grupos armados se iban a terminar y pues claramente eso es lo que no pasó. ¿Qué alternativas hay? Usted decía hace un momento que no hay soluciones milagrosas. ¿Usted, digamos, qué propone o qué cree que es lo que se debería hacer, teniendo en cuenta que si bien son grupos distintos, porque como usted bien lo decía, el gobierno está hablando con distintos grupos, no son todos lo mismo, y fuera de los grandes grupos hay otros grupos más pequeños, como lo son, por ejemplo, las ACCN en la Sierra Nevada de Santa Marta, están los de la oficina en Antioquia, en fin, hay de todo. ¿Qué se debería hacer? Porque el problema incluye grupos que están en zonas urbanas, en zonas rurales, que tienen distintos mecanismos y distintas economías para sostenerse. Mire, Pía, yo le digo una cosa. El fracaso de lo de la paz total, yo fui ponente de la prórroga de la ley de orden público, pues es una gran tristeza para el país. Y es una tristeza, pues porque un proceso de paz abrevia el sufrimiento de la gente. Entonces, aquí lo que se nos metió es una nueva ola de violencia. Entonces, yo en particular le digo, el tiempo de la paz en los próximos 2 o 3 años no va a ser. Entonces, el Estado puede mantener una oferta de tener un marco jurídico de sometimiento, pero yo creo que ya el tiempo de la paz se nos pasó. Esto va a terminar en un proceso de paz, lo del ELN, en sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales, pero pues no va a haber, no será en el corto plazo. Militarmente, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer varias cosas, pero no tienen una solución inmediata. Le resumo en esto rapidito 4 cosas. Lo primero, hay que reconstruir la inteligencia del ejército. Después del escándalo de las carpetas, donde se persiguieron periodistas en el gobierno Duque, la inteligencia del ejército la repartieron como en 3 partes. Eso hay que volverlo a unir para perseguir criminales en las fuerzas militares y renovar los equipamientos. Eso vale 2 billones de pesos. 2 billones, más o menos es el cálculo. Segundo, hay que cambiar la estrategia. Yo volvería a hacer las fuerzas de tarea, pero no territoriales, como la fuerza de tarea Omega, que era en los llanos del Yarí, sino fuerzas territoriales contra organizaciones criminales que tengan jurisdicción nacional. Lo tercero, hay que cambiar el plan de vigilancia por cuadrantes de la policía, y así sucesivamente le puedo dar toda la receta. Pero lo que le quiero decir es que en el corto plazo eso no va a tener un efecto. Es decir, podemos dar de baja a Mordisco en un mes. Yo creo que Mordisco va a terminar cayendo este año al ritmo que lo tienen perseguido, pero eso no va a solucionar el problema de fondo. Esto va a tardar todavía 1 año en que las fuerzas militares se recompongan. Y el principal problema es un problema fiscal. Cuando comenzaron a reclutar tanta gente, militares y policías, se dijo que a los 20 o 25 años se podían pensionar. Eso fue 98, 99, 2000, 2001, 2002. De eso hace más de 20 años. Entonces hoy se está pensionando muchísima gente pidiendo el retiro. Y hay cómo pagarle la pensión, pero no hay cómo reponer el nuevo pie de fuerza. El propio presidente Santos lo decía ayer. Ha bajado en 50,000 los miembros de la fuerza pública. Claro, pero para usted reponer 50,000, eso requiere una inyección de plata durísima que el Estado no tiene cómo hacerlo. Entonces, yo creo que hoy sí tenemos un problema muy delicado en las fuerzas militares que se va a acentuar y que no es un tema de moral, etcétera, sino que es un tema realmente de funcionamiento y de plata.
Senador, justamente digamos, uno de los comentarios que se ha hecho mucho de la forma en que el gobierno ha manejado el tema de la plata con el ejército, pues algunos críticos han dicho que ha habido un debilitamiento casi intencional de las fuerzas. Ayer Juan Manuel Santos decía que el pie de fuerza actual se ha reducido en más de 50.000 hombres, cuando se necesita es más presencia. ¿Usted qué dice al respecto? Digamos, claramente hay algunos críticos desde la oposición política, pero digamos desde el lado fáctico, ¿usted qué piensa de esto? Que se ha dicho que el gobierno ha debilitado casi intencionalmente a las fuerzas militares, o no se puede decir que ese es el caso. Yo creo que esta crisis la estaríamos viviendo con cualquier gobierno. Yo no, y más aún con una crisis fiscal como la que tenemos, yo no diría que ningún gobierno la estaría viviendo. Tal vez esa referencia hace al primer recorte presupuestal que en su momento el entonces ministro de Defensa, Iván Velázquez, devolvió 800.000 millones, que los necesitaban las fuerzas militares. Y que tal vez sea un error de, pues, un poco su desconocimiento del sector de las fuerzas militares. Pero el problema que hoy viven las fuerzas militares, yo diría que cualquier gobierno lo estaría viviendo. No es fácil, tía, es que estamos hablando de varios billones de pesos, estamos hablando de la necesidad de profesionalizar gente, de reclutar por lo menos 30.000 o 40.000 nuevas personas, que eso cuesta una plata. El tema de los helicópteros, por ejemplo, que de cada 3 helicópteros solo uno funciona. Pues eso vale, el mantenimiento, la repotencialización, el aparato militar está viejo ya. Muchos de estos Black Hawk son bastante viejos ya, de 20 años, no son los Black Hawk que veíamos en las películas sobre la guerra de Irak, entonces su mantenimiento cuesta. Entonces, no, aquí este es un problema mucho más, que va mucho más de este gobierno y que va a tardar varios tiempos en solucionarse. Ahora, con esto no estoy siendo fatalista. Yo creo que las fuerzas militares se van a acomodarse a la nueva lógica del conflicto. Yo creo que desde el próximo año esto puede comenzar a mejorar y van a comenzar a haber golpes, pero ese vigor de las fuerzas militares de hace algunos años está llegando a su límite, no tiene más. Vuelvo y repito, esto es un problema fiscal delicado. Sí, y me parece muy interesante eso que usted menciona, senadora Ariela Ávila, porque usted, como conocedor de estos temas, pues ya está diciendo que en efecto la paz total fracasó. En contraste, pues miembros del gobierno, incluso la semana pasada en uno de los foros que tuvimos de Revista Cambio, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ya decía, no se puede hablar todavía de un fracaso, porque aunque entienden las implicaciones y las dificultades que existen para salir adelante en estas negociaciones, pues todavía el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, pero yo quisiera que habláramos justamente de las soluciones inmediatas a corto plazo y más allá del tema fiscal, de la falta de plata para solucionar este problema de orden público. Y es que, como ya lo mencionábamos al inicio de esta conversación, pues en menos de 8 días ya van 15 policías muertos, asesinados por el Clan del Golfo, también miembros del ejército, 12 soldados específicamente, y pues lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que arreciará la ofensiva contra esta estructura criminal. ¿Usted cómo entiende eso de arreciar la ofensiva? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno y cómo ve usted las declaraciones que ha dado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien también pues asegura desde una oficina aquí en Bogotá que van a fortalecer esas acciones contra el Clan del Golfo, pero los resultados o en la práctica, pues eso no se está viendo? A ver, Paola, entonces, soluciones inmediatas yo creo que pasan por 2 cosas. Lo primero, por recomponer la inteligencia del ejército. Eso vale una plata, no es tan dramático, 2 billones y en equipamientos y volver a crear. Eso es relativamente fácil. Y luego uno puede hacerlo de las fuerzas de tarea conjunta. Crear unas 5 fuerzas de tarea contra organizaciones criminales de jurisdicción nacional. Y eso comenzaría a dar resultados rápidos, creando un plan burbuja contra los mandos de estas estructuras. Entonces yo creo que eso ayudaría a dar positivos, a perseguir estas estructuras, no solucionaría la nueva ola de violencia, pero arrinconaría el problema. Entonces eso en lo inmediato. Ahora, que si las fuerzas militares van en ese camino, no van en ese camino. Yo creo que no van y espero que recompongan rápido lo de las fuerzas militares. ¿Qué le queda al Estado? Arreciar. ¿Qué significa arreciar? Pues significa volver a reanudar bombardeos, operaciones a profundidad en las retaguardias de estas estructuras, y esto va a traer un incremento de militares y policías
muertos y heridos, digamos, es desafortunado, pero pues es lo que seguramente va a pasar, pero al Estado no le queda otra alternativa que hacer operativos militares a profundidad. Y estos grupos, que son mucho más débiles de lo que eran las FARC, porque yo he dado los datos de su crecimiento municipal, pero están lejos de ser lo que eran las FARC, van a responder con acciones terroristas. Entonces vamos a ver seguramente bombas en algunas ciudades, seguramente veremos otra vez como lo que pasó en La Plata Huila, petardos al frente de estaciones de policía y demás, que es la forma como van a responder. Hoy por hoy, a excepción tal vez de los llanos del Yarí, estos grupos no son capaces de sostener un combate con el ejército más de 40 minutos, o sea, no son capaces de sostener un combate de 2 horas, porque pues los barren. Entonces, ¿qué optan? Por el terrorismo. Entonces viene un año igual a la que hemos tenido ahorita, a veces un altibajos, pero el año, lo que nos queda de año, va a ser como lo hemos tenido de enero a abril, más o menos. Sí, ahí le sumo otra de las cosas que ha anunciado el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, y es que dicen, para los miembros de la fuerza pública, para los policías, pueden llevarse sus armas de dotación a las casas, a sus casas para defender sus vidas. ¿Usted cómo ve eso? Hace una semana o no, en estos días vimos un video en el que, si no estoy mal, en el departamento de Antioquia, unas personas atacaron una estación de policía en un municipio de este departamento y miembros de la policía, mujeres, les tocó salir prácticamente que en pijama a defender la estación y a revisar qué fue lo que estaba pasando o qué era lo que estaba pasando. ¿Esto cómo se puede entender que hasta allá ya hayamos llegado? Bueno, entonces, Paola, esa pregunta sí es muy compleja por lo que significa. Hoy la mayoría de militares y algunos equipos de policía viven en cuarteles, en bases y demás. Solo cuando tienen unos permisos salen a visitar sus familias. A veces sus familias viven en casas fiscales, pero sí en las ciudades, generalmente los policías sí viven en casas de familia. Y lo que hemos tenido es que pues estos planes pistola generalmente se hacen en zonas urbanas y generalmente se hacen con un mínimo de inteligencia. Siguen donde un policía, un sargento, bueno, un intendente sale de su casa, se va a tomar una gaseosa con su familia y ahí ocurre el hecho de sicariato. Entonces, que lo puedan cargar dotaciones, pues es una medida desesperada. Eso mismo hizo Ecuador en la época de Lazo y al final las consecuencias fueron muy complicadas. ¿Por qué? Porque lo que usted lleva es a que le roben el arma al policía y entonces eso termina en manos de ilegales. Es decir, eso puede tener un efecto inmediato positivo, pero en el largo plazo, el mejor ejemplo es Ecuador, lo que pasó hace 4 años, eso sale mal. Entonces, un poco para decirle, yo esa medida la veo desesperada, pero no creo que sea la solución, pero es posible. Ahora, otra cosa es que dentro de los cuarteles, dentro de bases militares, tengamos los tipos de hecho que usted menciona. Aquí lo que hay que hacer es hacer el perímetro de candado, el plan candado, y evitar después de 1 hora de la noche o de la madrugada, evitar que la gente transite cerca de esas estaciones en los municipios que están más afectados por el conflicto. Yo le quiero decir una cosa, Paula, esto está totalmente georreferenciado. Colombia tiene poco más de 1.100 municipios y estamos hablando de un problema grave en unos 250 municipios, digamos, en otros no es tan grave. Entonces, usted sabe más o menos que todos los municipios del Catatumbo, pues, están complicados, que el Piedemonte Llanero en Arauca está complicado, es decir, Saravena, Arauquita, Tame y Puerto Jordán. Entonces, ahí usted tiene que hacer ese tipo de cosas, pero, digamos, eso no lo vas a hacer en Cundinamarca o en Santander o en Boyacá. Claro. Quisiera decir a esta hora nuestro periodista Javier Patiño, recordemos que hoy es 30 de abril, lo digo porque de pronto nos oyen en delay, nos oyen después, nos dice que a esta hora, a las 10:30 de la mañana, se está reportando un ataque en contra de la policía en Caucasia. Hay 2 sicarios atacaron a una patrulla de policía, hay un uniformado herido en el estómago, en el abdomen, y además, bueno, lograron, o más bien mataron a uno de los sicarios, digamos, más sangre derramada de personas. Caucasia es Bajo Cauca antioqueño, Bajo Cauca antioqueño, es zona del Clan del Golfo, sobre todo ellos tienen su base en Cáceres, y ese es el plan pistola, es decir, eso sí ocurre en zonas urbanas. Parte de lo mismo. Exactamente. Sí, y se suma un poco a los datos que Paula nos daba hace un rato sobre las personas que, bueno,
hombres y mujeres de la policía que son víctimas de este plan pistola. Y al mismo tiempo nos dice Javier que acaban de desactivar un carro bomba en Pasto, en zona rural de Pasto. Entonces, simplemente mientras estamos hablando, yo quisiera preguntarle, senador, digamos que mirando atrás al año 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, hubo tanta esperanza, tantas personas que votaron por el sí, a pesar, bueno, después ganó el no, pero de todas maneras se logró sacar adelante lo que se prometió allí. Se sabe que ha habido fallas de parte del Estado en la implementación y que esa tal vez sea una de las grandes causas de por qué estamos como estamos en este momento, por distintas razones. Entonces, ahí, hacia allá va mi pregunta y es, ¿qué opina usted o cómo ve usted el tema de la implementación en el gobierno actual? Ha habido muchas críticas al respecto, pero volvemos un poco a lo que usted hablaba del tema de que no hay caja. ¿Cómo ve usted lo que se ha hecho en este gobierno para implementar el acuerdo de paz? Mire, la conclusión que yo haría es que Colombia está cerrando un ciclo de violencia política, que de esa historia solo queda el ELN. Y por ahí pasó el M-19, el EPL, el Quintín Lame, paramilitares de todos los pelambres y colores, las FARC y demás. 30 grupos pasaron por ahí. Y de eso solo nos queda el ELN. Mientras ese ciclo de violencia se fue cerrando, se fue abriendo otro, un ciclo de violencia criminal, que son todas estas organizaciones criminales de chotas, espartanos, conquistadores de la sierra, clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Ese ciclo de violencia ya se nos metió, es decir, aquí podemos hacer 10.000 estrategias de seguridad, vamos a poder contener eso. Yo también le digo a la sociedad colombiana, el Estado colombiano va a terminar ganando esto, los va a contener, pero no lo va a acabar. Y van a haber ciclos de violencia como un electrocardiograma cada 2 o 3 años. ¿Eso de quién fue culpa? Pregunta. Y yo creo que fue culpa del gobierno Duque, que saboteó la paz, pero ganaron con esa promesa. También es cierto que ellos hicieron esa promesa, entonces ganaron. Del gobierno Petro, que fue totalmente inepto en implementar el acuerdo. Durante los primeros 2 años no quisieron implementar el acuerdo, hasta ahora volvieron a retomar los PDEPs, pero también es culpa de las circunstancias, más que de los gobiernos, es de las circunstancias, y es esta tormenta perfecta del boom de economías ilegales. Entonces, entre el saboteo de Duque y la inoperancia de Petro, más las circunstancias de este boom de economías ilegales, estamos en la situación que actualmente estamos. Que además, permítame decirle esto, Pía y Paola, es una situación que está viviendo todo el continente. Lo que pasa es que Colombia, como tiene una tradición de guerra rural, pues es tan complicado, pero usted va y mira Ecuador, vaya mire Guayas, cómo está, vaya mire el caso de México, vaya mire el caso de Venezuela, es decir, hay una crisis profunda en materia de seguridad, porque hay una reorganización de la criminalidad después de la pandemia, y eso va a tardar su tiempo en solucionarse. Yo vuelvo y repito, aquí hay soluciones para parar esto, claro, para amortiguar, pañitos de agua tibia hay, sí hay, pero soluciones de fondo, esto va a tardar todavía un poco. Pañitos de agua tibia, es lo que dice entonces el senador Ariel Ávila sobre lo que se está buscando en este momento como solución a esta ola de violencia que estamos viviendo en el país. Muchísimas gracias, senador Ariel Ávila, por haber estado estos minutos con nosotros y por supuesto estaremos muy pendientes entonces de todo lo que siga pasando en materia de orden público en Colombia. Gracias. Hasta luego, senador. Un abrazo, Pía, y un abrazo, Paola. Mil gracias.